Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo al canal. Comenzamos el informe de hoy con una situación de seguridad en desarrollo en el Atlántico Norte que ha activado una alerta de alto nivel en todos los centros de mando de la OTAN. Según un comunicado de prensa emitido hace apenas unas horas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido y la Royal Navy, un submarino ruso de misiles guiados de propulsión nuclear de la clase Yasen-M ha sido detectado e interceptado en la estratégica brecha Gjuk-Gap, el punto de estrangulamiento marítimo vital entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Lo que hace que este evento no tenga precedentes es el activo desplegado para la intercepción. Por primera vez en la historia operativa, la Royal Navy ha desplegado su más reciente cazador asesino, Hunter Killer, la fragata Clay City tipo 26, para seguir al buque ruso. Aunque las fuentes oficiales inicialmente retuvieron el número de casco específico, los datos de seguimiento marítimo y la confirmación visual sugieren que este es el bautismo de fuego del HMS Glasgow. El Ministerio de Defensa de Rusia ha emitido un breve comunicado a través de sus canales oficiales, declarando que sus activos de la Flota del Norte están llevando a cabo ejercicios programados de navegación de largo alcance en aguas internacionales. Sin embargo, el hecho de que un Yasen-M, la plataforma submarina más avanzada y sigilosa de Rusia, capaz de transportar misiles de crucero hipersónicos Zircon, haya emergido en un corredor tan disputado, sugiere que esto es más que un ejercicio de rutina. El mando marítimo aliado de la OTAN ha elevado su nivel de vigilancia, y estamos viendo informes corroborantes de US Naval Institute News que indican que aviones de patrulla marítima P-8A Poseidón están circulando actualmente en el área. Este es un enfrentamiento directo entre el depredador submarino más importante de Rusia y el combatiente de superficie de guerra antisubmarina más avanzado de Occidente. En este informe especial, analizaremos el enfrentamiento técnico entre las capacidades de firma acústica del tipo 26 y el revestimiento furtivo del Yasen-M, y analizaremos qué señala esta maniobra específica para el equilibrio de poder naval en 2026. Para comprender plenamente la magnitud de esta confrontación en el Atlántico Norte, primero debemos despojar la retórica política y examinar la fría y dura realidad de ingeniería de los activos involucrados. Esta no es una patrulla estándar. Es una colisión de dos filosofías navales distintas. La fuerza bruta rusa, oculta por un sigilo avanzado, frente a la precisión acústica especializada británica. Comencemos con la amenaza submarina. Se confirma que el contacto en cuestión es un proyecto 885M, conocido en los nombres de informe de la OTAN como la clase Yasen-M. Según datos del Ministerio de Defensa de Rusia, este buque representa la cúspide de la ingeniería submarina postsoviética. A diferencia de sus predecesores, las clases Akula o Viktor, el Yasen-M no es estrictamente un submarino de ataque. Es un crucero de misiles guiados de propulsión nuclear que opera bajo el agua. Con un desplazamiento de aproximadamente 13.800 toneladas cuando está sumergido, el Yasen-M es un leviatán. Sin embargo, el tamaño en este contexto no equivale a ruido. Análisis del Instituto Naval de los EEUU y desgloses técnicos de The War Zone indican que el Yasen-M utiliza un sistema de cancelación activa de ruido de cuarta generación y un diseño de propulsión de eje único específicamente diseñado para minimizar la cavitación acústica. Su casco está recubierto con baldosas anecoicas avanzadas, capas de goma
diseñadas para absorber los pulsos de sonar activo en lugar de reflejarlos, haciendo que el submarino sea efectivamente invisible para los métodos de detección más antiguos. Pero el verdadero peligro reside en su carga ofensiva. Este buque está equipado con sistemas de lanzamiento vertical, BBLS, capaces de disparar el misil de crucero hipersónico 3M-22 Zircon. Como se ha señalado en múltiples informes de defensa, el Zircon es capaz de alcanzar velocidades de Mach 9, planteando un desafío severo a los sistemas actuales de defensa aérea a bordo de buques. La presencia de tal plataforma en la brecha Guyuk, la puerta marítima entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, significa que la flota del norte de Rusia teóricamente puede mantener en riesgo objetivos clave en Europa y la costa este de América del Norte sin abandonar nunca el ocultamiento del Atlántico profundo. Frente a esta fortaleza submarina está la respuesta de la Royal Navy a la guerra antisubmarina moderna. La fragata clase City tipo 26, específicamente el HMS Glasgow. El Ministerio de Defensa británico y la Royal Navy han promocionado durante mucho tiempo el tipo 26 como el combatiente ASW guerra antisubmarina más avanzado del mundo. Este no es un barco de propósito general, es un cazador especialista. Con un desplazamiento de aproximadamente 6.900 a 8.000 toneladas, dependiendo de la carga, el Glasgow está diseñado en torno a un requisito crítico: higiene acústica. El sistema de propulsión del barco cuenta con un motor eléctrico para velocidades de crucero silenciosas. Esto permite que el buque remolque su sensor principal, el Sonar Thales 2087, sin que el ruido de su propio motor contamine los datos. El 2087 es un sonar de arrastre activo y pasivo de baja frecuencia, ampliamente considerado por los analistas navales como uno de los pocos sensores capaces de detectar el casco silencioso de un submarino nuclear ruso a distancias significativas. Al arrastrar este sensor millas detrás del barco, el tipo 26 puede escuchar, por debajo de la capa, la termoclina térmica en el océano que generalmente refleja las ondas sonoras y oculta a los submarinos de los sonares montados en el casco. Estratégicamente, la ubicación de esta intercepción es crítica. La brecha Guyuk es el punto de estrangulamiento a través del cual la Armada rusa debe pasar para acceder al Atlántico abierto. Durante la Guerra Fría, esta era la línea en la arena. En 2026, sigue siendo el teatro principal de fricción naval. Según documentos de la OTAN, la alianza ha observado un marcado aumento en la actividad de submarinos rusos en este sector durante los últimos 24 meses. El despliegue del Yasen-M en este corredor no es accidental, es una prueba. Están probando los tiempos de respuesta de la Royal Navy y el umbral de detección de las redes de hidrófonos submarinos SOSUS de la OTAN. Sin embargo, el HMS Glasgow no está operando a ciegas. La integración con el avión de patrulla marítima P-8A Poseidón crea una red de arrastre multidominio. Mientras la fragata escucha desde la superficie, el P-8A lanza patrones de sonoboyas desde el aire, triangulando la posición del submarino. Este desajuste técnico crea una dinámica volátil. El Yasen-M confía en el sigilo y la amenaza de un primer ataque hipersónico. El tipo 26 confía en la transparencia acústica y la fusión de datos para negar ese sigilo. Lo que estamos presenciando hoy es la primera prueba de estrés en el mundo real de la filosofía de diseño del tipo 26 contra la misma amenaza
que fue construido para negar. Si el HMS Glasgow ha mantenido efectivamente una solución de disparo sobre el Yassen-M sin ser detectado a cambio, valida miles de millones de libras en inversión naval británica. Si el Yassen-M se deslizó desapercibido hasta que eligió emerger, señala una brecha peligrosa en el escudo submarino de la OTAN. Para entender la gravedad de la situación que se desarrolla actualmente en el Atlántico Norte, debemos reconstruir la cronología de los eventos. Basándonos en datos publicados por el Mando Marítimo de la OTAN y registros de seguimiento de vuelos analizados por grupos de inteligencia de código abierto, la operación comenzó en las primeras horas de esta mañana, al amparo de la oscuridad. 03:30 hora Zulu. La anomalía acústica inicial no fue registrada por el propio HMS Glasgow, sino por un conjunto de hidrófonos en el lecho marino, parte de la red ESO-SUS, ubicado aproximadamente a 200 millas náuticas al sureste de la costa de Groenlandia. La firma acústica era débil, transitoria, pero lo suficientemente distinta como para activar una alerta automática en el cuartel general de Northwood, en el Reino Unido. La firma sugería un buque de gran desplazamiento operando a gran profundidad, intentando enmascarar su ruido de propulsión. 3:45 hora Zulu. Tras recibir el vector de Northwood, se ordenó al HMS Glasgow, que realizaba pruebas de mar cerca de las Islas Feroe, alterar su curso inmediatamente. El barco pasó a puestos de combate, Action Stations. El comandante ordenó al buque reducir la velocidad a 12 nudos para minimizar el ruido propio, optimizando el rendimiento del sonar de arrastre Thales 2087, que se extendía millas detrás del barco. Esta es la táctica de sprint y deriva, sprint and drift, moverse a la posición, luego reducir la velocidad para escuchar. 04:15 hora Zulu. El helicóptero Merlin Mk2 a bordo, con indicativo Tiger 01, despegó de la cubierta de vuelo del Glasgow. Este activo es crítico. Mientras el barco escucha desde la distancia, el Merlin vuela hacia adelante al área de contacto predicha. Tenemos informes confirmados de que el helicóptero desplegó un sonar de inmersión, dipping sonar, activo, bajando un sensor al agua con un cable para hacer ping en las profundidades. Esta es una maniobra agresiva, le señala al submarino. Sabemos que estás ahí. 5 hora Zulu. El contacto fue readquirido. Esta vez, el retorno acústico fue sólido. El submarino se dirigía hacia el sur-suroeste, intentando navegar por las profundas trincheras de la dorsal mesoatlántica. En este punto, el juego del gato y el ratón se intensificó. La fragata de la Royal Navy comenzó a hacer ping activo, enviando potentes pulsos de sonido a través del agua. Para una tripulación de submarino, esta es una táctica de presión psicológica ensordecedora. Confirma que han perdido su capa de invisibilidad. 6:20 hora Zulu. El momento crítico. En un movimiento que sorprendió a los observadores navales, el contacto subsuperficial inició un soplado de lastre de emergencia. El buque emergió rápidamente. Imágenes capturadas por el P-8A. Poseidón, que ya se había unido a la caza desde RAF Lossiemouth, confirmaron la silueta de un submarino clase Yassen-M, Proyecto 885M. El buque fue identificado por su casco distintivamente largo y la torre hidrodinámica de perfil bajo. Emergió en aguas internacionales, aproximadamente a 90 millas del límite de la Zona Económica Exclusiva, ZEE, del Reino Unido. El HMS Glasgow cerró la distancia, posicionándose paralelo al buque ruso a un rango de seguridad de 2.000 yardas.
Se estableció comunicación por radio puente a puente en el Canal Marítimo 16. La interacción, aunque tensa, se mantuvo profesional. Declaraciones oficiales y consecuencias diplomáticas. Tras el evento de emergencia, la Royal Navy emitió una declaración del primer Lord del Mar. Cito el texto oficial directamente. La Royal Navy ha seguido e interceptado con éxito un submarino de la Armada de la Federación Rusa en el Atlántico Norte. Esta operación demuestra la preparación de la fragata Tipo 26 y nuestra capacidad para proteger la infraestructura crítica submarina y las líneas de comunicación marítima del Reino Unido. Continuaremos monitoreando el tránsito del buque de acuerdo con el derecho internacional. Simultáneamente, el Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú emitió una contradeclaración a través de la agencia de noticias TASS. El tono era despectivo pero revelador. La traducción dice: el submarino de propulsión nuclear Kazán está realizando tareas de entrenamiento de combate planificadas en el Océano Atlántico. La maniobra de superficie fue una parte programada del ejercicio de navegación para verificar los sistemas de comunicación. Los informes de problemas técnicos son propaganda occidental. La tripulación está operando normalmente. Sin embargo, los expertos navales disputan la afirmación rusa de una salida a superficie programada. Los submarinos de esta clase, cuyo activo principal es el sigilo, no emergen voluntariamente en estrecha proximidad a buques de guerra de la OTAN, a menos que se vean obligados a hacerlo por fallo técnico o porque fueron efectivamente acorralados y necesitaban señalar una desescalada. 0880, hora Zulú, hasta el presente. Al momento de grabar este video, la situación sigue siendo fluida. El submarino ruso actualmente procede en la superficie a una velocidad lenta de 8 nudos, rumbo noreste, probablemente regresando hacia el mar de Barents. El HMS Glasgow continúa siguiendo al buque, manteniendo una postura de armas frías, pero de alta alerta. También estamos viendo repercusiones diplomáticas. La Oficina de Asuntos Exteriores británica ha convocado al embajador ruso para aclarar las intenciones del submarino cerca de cables de datos submarinos críticos. Este es un protocolo diplomático estándar, pero subraya la ansiedad con respecto a las amenazas de guerra híbrida. La realidad táctica en el agua es clara. La Royal Navy ha marcado con éxito el objetivo. Han registrado la firma acústica del JASSM, su huella sonora única. Estos datos ahora se están subiendo a la biblioteca de la OTAN. Para la flota del norte de Rusia, esta es una derrota táctica. Su principal activo de sigilo ha sido catalogado por el mismo barco diseñado para cazarlo. Pero la pregunta permanece: ¿fue esta una intercepción genuina de un submarino completamente operativo? ¿O el JASSM sufrió un mal funcionamiento que lo obligó a subir? Notamos en las imágenes aéreas que se han despachado remolcadores de la flota auxiliar rusa desde Severomorsk. Esto sugiere que la narrativa del ejercicio programado puede ser una tapadera para una avería mecánica, un problema recurrente en la historia de la Armada rusa. Para la tripulación del HMS Glasgow, esta es su validación. La primera prueba operativa del Tipo 26 ha resultado en una intercepción de alto valor. Han demostrado que la clase City no es solo un tigre de papel. Más allá de la victoria táctica inmediata del HMS Glasgow y la vergüenza operativa para la flota del norte, debemos dar un paso atrás para comprender el tablero de ajedrez estratégico más amplio. ¿Por qué es un evento titular que un solo submarino emerja en el Atlántico Norte? La respuesta yace en la frágil arquitectura de la seguridad europea en 2026. Según evaluaciones estratégicas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS,
La Armada rusa, a pesar de sus limitaciones en la flota de superficie, ha modernizado con éxito su fuerza de submarinos para ejecutar una estrategia de negación asimétrica. El Yasen-M es el eje de esta doctrina. A diferencia de la era soviética, donde el objetivo era el conflicto masa contra masa, el objetivo ruso moderno es amenazar el puente del Atlántico, las líneas vitales de comunicación marítima que conectan América del Norte con Europa. Si estallara un conflicto en Europa del Este hoy, el 90% del equipo militar pesado, combustible y sostenimiento requerido por las fuerzas de la OTAN tendría que cruzar el Atlántico en barco. Un solo Yasen-M, acechando sin ser detectado en la brecha Gyuk, equipado con misiles hipersónicos Zircon, tiene la capacidad teórica de interrumpir este flujo o atacar infraestructura portuaria clave en el Reino Unido y el norte de Francia. Es por eso que la Royal Navy ha invertido tanto en el programa Tipo 26. La intercepción que presenciamos hoy no es solo una patrulla, es una prueba de concepto para la capacidad de la OTAN de mantener ese puente abierto. Los analistas del Instituto Naval de los USNI han advertido durante mucho tiempo sobre la cuarta batalla del Atlántico. Esta batalla no se libra con manadas de lobos contra convoyes, sino con sensores y datos. El hecho de que el HMS Glasgow pudiera rastrear al Yasen-M sugiere un salto significativo en el procesamiento acústico occidental. El Yasen-M está recubierto con lo que se considera ampliamente el mejor embaldosado anecoico del mundo, diseñado para absorber pulsos de sonar. Que el sonar 2087 del tipo 26 penetre ese sigilo sugiere que los algoritmos británicos pueden haber descifrado el código para distinguir el agujero en el agua del submarino del ruido de fondo del océano. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva rusa. ¿Por qué enviar su activo más valioso tan al sur? El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ISS, sugiere que esta es una clásica demostración de fuerza proyectada a través del lente de la guerra híbrida. Al operar en la brecha Gyuk, Moscú está señalando que su alcance sigue siendo global. Incluso si el submarino se vio obligado a emerger debido a un mal funcionamiento, el despliegue inicial demuestra que están dispuestos a empujar su límite operativo. Obliga a la OTAN a gastar recursos desproporcionados, manteniendo costosas fragatas y aviones P-8A en rotación constante para rastrear una sola unidad. Esto impone una estrategia de imposición de costos a la alianza. Además, los informes de The War Zone indican que este incidente probablemente acelerará la militarización del Ártico y el Atlántico Norte. Ya estamos viendo la reactivación de bases de la era de la Guerra Fría en Islandia y Noruega. La salida a superficie del Kazán, o su nave hermana, sirve como catalizador para que los miembros de la OTAN aumenten el gasto en defensa, específicamente en capacidades de guerra antisubmarina que languidecieron después de la caída del muro de Berlín. También hay una dimensión tecnológica en este análisis. Si la salida a superficie fue de hecho causada por un fallo técnico, como sospecha la inteligencia occidental, apunta a una debilidad persistente en el complejo militar industrial ruso: el control de calidad. Construir un submarino con casco de titanio, capaz de velocidad hipersónica, es una maravilla de ingeniería. Mantenerlo para patrullas de largo alcance requiere una columna vertebral logística que Rusia históricamente ha luchado por sostener bajo sanciones. Un Ferrari es inútil si el motor se sobrecalienta a 10 millas del garaje. El incidente de hoy puede revelar que,
Si bien los diseños rusos son letales, su fiabilidad operativa en 2026 todavía está plagada por los fantasmas de su pasado soviético. Por el contrario, para el Ministerio de Defensa del Reino Unido, esto es una reivindicación masiva. El programa Tipo 26 enfrentó retrasos y escrutinio presupuestario. Los críticos argumentaron que en la era de los drones y los hipersónicos, los grandes buques de superficie eran obsoletos. Hoy, el HMS Glasgow demostró que para atrapar un submarino todavía necesitas un barco en el agua. Los datos recopilados de este encuentro serán invaluables. Cada giro de la hélice del JASSM, cada ruido transitorio de sus bombas, probablemente ha sido registrado y se utilizará para entrenar modelos de IA para la detección futura. En el gran cálculo de la disuasión, hoy fue una victoria para la OTAN. El enemigo invisible se hizo visible, pero es un recordatorio aleccionador. El Atlántico no es un santuario, es un espacio de batalla disputado. Y a medida que el hielo se derrite en el Alto Norte, abriendo nuevas rutas de tránsito, estos juegos del gato y el ratón solo se volverán más frecuentes y más peligrosos. Para concluir este informe de inteligencia, los eventos que transcurren hoy en la brecha Guyuk sirven como una cruda llamada de atención. Durante casi 2 décadas, el enfoque de la seguridad global ha estado en el contraterrorismo asimétrico o las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico. Pero hoy, el Atlántico Norte nos ha recordado en voz alta que el teatro de la vieja Guerra Fría está muy vivo y ha evolucionado. La intercepción del JASSM por el HMS Glasgow es más que un simple juego del gato y el ratón. Es una validación de una nueva generación de guerra naval. Hemos ido más allá de la era del tonelaje bruto hacia la era de la supremacía acústica y la fusión de datos. La apuesta de la Royal Navy por el diseño especializado Tipo 26 parece, en esta etapa temprana, haber valido la pena. Han demostrado que con la tecnología adecuada, incluso a los adversarios más silenciosos se les puede negar el santuario de las profundidades. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de la complacencia. La Armada rusa, a pesar de sus luchas logísticas, sigue siendo capaz de proyectar fuerza letal. El submarino que emergió hoy es simplemente una unidad de una flota que está probando activamente las defensas de la OTAN todos los días. El océano es vasto, la física es implacable y el margen de error entre una intercepción exitosa y una sorpresa estratégica es tan delgado como una cuchilla. A medida que esta situación se desarrolle, nuestro equipo estará monitoreando el regreso del HMS Glasgow a puerto y analizando cualquier imagen adicional publicada del buque ruso en busca de signos de daño en el casco o pérdida de baldosas anecoicas. Si valoras este nivel de análisis naval técnico sin filtros, donde priorizamos los números de casco, las frecuencias de sonar y los hechos estratégicos sobre el sensacionalismo convencional, entonces asegúrate de estar suscrito al canal. Activa la campana de notificaciones. En el mundo de la inteligencia naval, la información es la munición principal y no querrás llegar tarde a la sesión informativa. Esto es Mundo Naval. Permanezcan atentos para más actualizaciones. Bye bye.